Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, letras para el debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública_bajo. El pasado 3 de diciembre, la Comisión Transitoria de Derechos Humanos de la Convención Constitucional presentó un macizo informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Fue fruto de un trabajo con enorme participación ciudadana y hoy queremos hablar sobre sus alcances. Para eso estamos hoy con Manuela Arroyo, convencional constituyente y coordinadora de la Comisión Transitoria de Derechos Humanos de la Convención Constitucional. Manuela es licenciada en Historia, magíster en Derecho Penal y candidata a doctora en Derecho Constitucional. Es además académica e integrante del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. ¿Cómo estás, Manuela? Bienvenida a Palabra Pública, letras para el debate. Hola Jennifer, aquí, muchas gracias por la invitación. Ahora estoy en Carahue, Gualmapu, en la semana territorial, así que desde aquí les mando un gran saludo a ustedes y también a quienes nos están viendo y escuchando por las redes y por la radio. Un gran saludo para ti también, Manuela, y un agradecimiento por hacerte un espacio en esta agenda que está súper apretada, sobre todo con los viajes en las semanas distritales de las y los convencionales constituyentes. Y quisiera entrar de lleno en el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos en la Convención Constitucional. Corrígeme si me equivoco, pero entiendo que inicialmente no estaba considerada una comisión de esas características. ¿Qué fue lo que motivó la creación de esta instancia en la etapa inicial de organización del trabajo de la Convención? Bueno, sí, efectivamente, cuando se habló respecto de las primeras comisiones transitorias, solamente se habían considerado 3 comisiones: la comisión de reglamento, la comisión de presupuesto y la comisión de ética, si no mal me equivoco. Y luego de eso, a partir de ciertos debates que se dieron, principalmente al comienzo de la Convención Constitucional, se incorporaron nuevas comisiones transitorias para trabajar: la Comisión de Descentralización, la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Reparación, Garantías de No Repetición, y una Comisión de Descentralización, Derechos Humanos, Participación Popular y una Comisión de Participación Indígena. Estas comisiones lo que hicieron fueron avanzar, digamos, hasta la aprobación del reglamento final de la Convención Constitucional, y durante ese periodo, bueno, nosotros terminamos recién de realizar nuestro trabajo hace un par de semanas atrás. La Comisión de Derechos Humanos se constituyó con ciertos objetivos, un objetivo general que dice relación con el establecimiento también de un marco jurídico, normativo, pero también de un marco conceptual en torno a la verdad histórica, a la reparación, a la garantía de no repetición, incorporando aspectos tan relevantes como los derechos humanos, pero también derechos ambientales y de la naturaleza. En ese sentido, así surge esta comisión también desde la voluntad de convencionales de poder trabajar en torno a una necesidad que es también situar el proceso constituyente dentro de un contexto histórico determinado. No podemos escribir una nueva constitución sin hacernos cargo de la historia de Chile, de la historia de la relación del Estado con los pueblos de Chile, y es desde ahí que surge esta iniciativa también como una forma de contextualizar, pero también en hacer un ejercicio de memoria respecto a cómo llegamos hacia escribir esta convención, que hay una historia de los pueblos originarios, que hay una historia chilena y que también pasaron cosas durante el estallido social, que hubo violaciones de los derechos humanos, que hubo muertes, que hubo traumas oculares, que todavía no hay justicia para ello, y ello consideramos que era lo mínimo de poder establecerlo como dentro de nuestro trabajo en la comisión. Claro, para ti que trabajas en estas materias, o sea, me imagino que tiene absoluta relevancia el tema, sobre todo de la reparación, ¿no? Me imagino que es una especie de instancia de sanación social, antes de comenzar con este trabajo que de alguna manera también va a cambiar las bases y las reglas sobre las cuales se mueve nuestro país. Sí, bueno, precisamente, una vez que ya nos instalamos como comisión, donde me tocó ser la coordinadora, lo primero que dijimos, organicémonos, y se organizaron 2 subcomisiones.
Primero una comisión sobre marco general de derechos humanos y de la naturaleza, y una comisión de verdad histórica en la que se recibieron más de 282 audiencias, que categorizamos un poco en base a distintas épocas históricas y distintos contextos. Una primera etapa que fue muy impactante, que fue recibir los testimonios de los pueblos originarios y tribales afrodescendientes, donde hablaron las hermanas afrodescendientes de Arica, personas afrodescendientes chilenas, de una historia de invisibilización y de exclusión. Hablaron los pueblos Aymara, Diaguita, Acoya, Licanantay. Recibimos también a representantes del pueblo mapuche, también de los pueblos del extremo sur, Yagán, y sin duda una de las intervenciones más emocionantes fue la del pueblo Selknam, donde también se nos costó, como de nuestra historia reciente, se robaron niños, se llevaron personas vivas a hacer zoológicos humanos hacia Europa con la venia del Estado de Chile. Eso es real y eso existe. Y eso es parte de nuestra historia. Entonces, partimos desde ahí. Luego también hablamos con víctimas de violación a los derechos humanos y organizaciones y agrupaciones de derechos humanos durante la dictadura, quienes fue muy fuerte porque hablaron desde víctimas, mujeres que habían sido víctimas de violaciones, de tortura y de violencia sexual, que todavía no tenían justicia para lo que les pasó. Muchas de ellas iban con sus psicólogas, haciendo un acto de reparación muy profundo, entregando ese testimonio. Madres de niñas, hablaron por ejemplo de niños y niñas mapuche que fueron secuestrados y que crecieron en Alemania teniendo nombre, una identidad, una lengua alemana, y después se empezaron a dar cuenta que eran morenos, que no eran alemanes, que su historia, que no se parecían a su mamá y que tenían una historia atrás. Y darse cuenta de que son mapuches, que fueron secuestrados por el Estado y que no tienen derecho a la nacionalidad, por ejemplo, son temas muy, muy relevantes. Luego hablamos también de temas relevantes hoy día, como temas también de violencia de la postdictadura, donde también se abordaron bastantes conflictos socioambientales, de exclusión, también hablaron las disidencias disidencia y diversidad sexogenérica, incluso tuvimos representantes del mundo trans, de personas intersex, hablando de su historia, de su realidad, enseñando y haciendo educación en derechos humanos también. Y también recibimos a representantes de víctimas de violación a los derechos humanos durante el 18 de octubre, quienes también nos expusieron su realidad. A partir de ese trabajo, que fue muchísima información, lo que hicimos fue organizar un grupo de más de 150 personas, donde existieron muchas organizaciones voluntarias y donde también la academia se puso a disposición de nuestro trabajo. Nos apoyó la Universidad de Chile, el Centro de Memoria de Derechos Humanos y también el Derechos Humanos, también apoyo de la Universidad Católica, del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, también desde la UFRO, el Instituto de Estudios Indígenas Interculturales, la Universidad Diego Portales, también recibimos apoyo de UNICEF, Biodemos, muchísimas organizaciones, más de 150 voluntarios y voluntarios quienes trabajaron transcribiendo, codificando gratuitamente por participar en este proyecto histórico. Y ese es el trabajo que se llevó adelante. Logramos sacar este informe que fue entregado hacia la ciudadanía hace un par de semanas atrás en el hemiciclo del Congreso, y fue también cerrar un ciclo desde el cual hay informe que tiene conclusiones, las cuales hoy día también nos encontramos estudiando para proponer también iniciativas y medidas en torno a la protección de los derechos humanos en el proceso constituyente. Para poner en contexto lo que planteaba Manuela, ella se refiere al informe que fue presentado el 3 de diciembre, conocido como el informe final, verdad histórica, reparación integral y garantías de no repetición, que como decíamos fue elaborado por la Comisión Transitoria de Derechos Humanos y que reunió algo así como 282 audiencias públicas. Y aquí hay un trabajo enorme, Manuela, tal como tú lo planteabas, de trabajo coordinado con otras instancias, con organizaciones expertas que tienen mucho trabajo en esta materia. Y quisiera preguntarte cuáles consideras tú que son los principales alcances o el impacto que tiene un informe de estas características, que entiendo que es bastante inédito también en lo que a esta materia se refiere en nuestro país. Sí, bueno, este es un primer informe de verdad histórico que se hace de forma participativa. En general se hace por instituciones estatales que recogen o que indagan, pero que esta es primera vez que se hace de forma participativa, y el primer informe de verdad histórica que existe como tal en Latinoamérica. ¿Para qué nos sirve? Bueno, además de que es un insumo relevante en el debate en torno a los derechos humanos,
y fundamentales dentro del proceso constituyente. Este informe quedó también en el Museo de la Memoria, en el Archivo Nacional y en el Archivo de la Universidad de Chile. Por lo tanto, es un instrumento que permite realizar investigaciones, también generar conocimiento y análisis de nuestra realidad. Pero lo que también creo que es muy significativo es que este informe tiene conclusiones, las cuales nos permiten también levantar iniciativas constituyentes que nos hablan respecto a ciertos temas. Por ejemplo, cuando hablábamos de las niñas y niños que fueron secuestradas, que nacieron en el extranjero, que no saben quiénes son sus padres, pero que sí saben que vinieron del Gualmapu, que son personas chilenas por sangre, pero su nacionalidad no ha sido reconocida, podemos hacer, y creo que es una iniciativa relevante, hacer una norma, cuando hablamos de nacionalidad, decir quiénes son chilenas y chilenos, también hijos e hijas que han nacido en otros países y que desconocen su identidad chilena por producto de los secuestros. Eso se puede hacer, por decir un ejemplo. O, por ejemplo, si planteamos que hubo un ecocidio en Chile, también reconocer eso y plantearlo como norma constituyente. Son muchas cosas, por ejemplo, nosotros que hablamos respecto a los nombres de las calles, del levantamiento del informe del secreto Alex, aspectos que consideramos que eran relevantes, que se proponen como norma transitoria y que además deben estar presentes también en esta nueva constitución. Es muy relevante que aportemos en el camino hacia los derechos humanos. Bueno, obviamente en el evento de que esta constitución sea aprobada y que también podamos tener un gobierno que apoye también el avanzar con este diálogo, porque en definitiva también requerimos no solamente de la sociedad, también de los poderes constituidos que apoyen también el proceso constituyente y también este diálogo ciudadano de participativo respecto a los derechos humanos. Manuel, a través de la prensa conocimos varios testimonios de quienes se presentaron a estas audiencias públicas. Yo sé que hay que tener harto cuidado, sobre todo en el mundo de los derechos humanos, con los casos emblemáticos, ¿no? Porque es como si algunos casos fueran más relevantes que otros. Pero quisiera preguntarte si recuerdas con particular interés, con particular emoción, algunos de los testimonios que fueron presentados y también aclarar que no fueron solo testimonios, sino también presentación de informes, resultados, discusión, argumentación que se presentaron en estas instancias. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te tocó por el contenido de esas presentaciones? Bueno, sin duda, las audiencias fueron muchísimas, muchas de ellas impactantes. Personalmente, me tocó mucho la historia de quienes son mujeres. Sentí mucha empatía respecto de quienes nos contaron cómo, por ejemplo, habían sido arrebatados sus hijos. Testimonios tan fuertes como, no sé, Aideo Berreuter, que recibió mientras estaba embarazada un fusilamiento falso y le hicieron una autopsia viva y que perdió y le quitaron su hijo. Hablar de mujeres que sufrieron esos crímenes de lesa humanidad que siguen vivas sin justicia, también me impactó mucho la historia de las mujeres negras, la historia de las mujeres yaganes y en el fondo también cómo se entrelazan todo un sistema también de político de violación a derechos colectivos, pero cómo también eso se profundiza en las mujeres es sin duda súper fuerte. Pero también me llamó mucho la atención, por ejemplo, las mujeres trans, el sindicato Amanda Labarca, que nos hablaba también, Amanda Jofre, perdón, que nos hablaba también respecto como de que su mayor logro era envejecer, porque la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años. Entonces, cosas tan fuertes que uno dice, bueno, pasan hoy día, es nuestra realidad, y aún así no nos hacemos cargo, es súper fuerte. Pero sin duda yo creo que siempre como los relatos que tenían su perspectiva de género, a una la toca más fuerte y generan ese compromiso también, de poder construir también colectivamente la mejor constitución posible para que se respeten nuestros derechos y para garantizar que eso no pase nunca más. Manuela, ¿cuánto crees tú que nos falta para generar espacios, y digo ya en la sociedad, fuera de la Convención Constitucional, para escuchar realmente lo que está pasando en esta materia en nuestro país? Te lo pregunto porque de parte de la sociedad civil hubo un enorme interés por participar en las audiencias públicas y creo que fue también sorprendente. ¿A qué atribuyes ese interés? ¿A que faltan espacios o que las personas consideraron que en este caso en la Convención Constitucional era indispensable tener una conversación que abarcara de la mayor manera posible la discusión sobre los derechos humanos? Es que precisamente lo que queremos dentro de la convención es generar un espacio que sea participativo.
Y la participación, evidentemente, no es solo votar por apruebo o votar por el plebiscito de salida, sino que participar es hacerse cargo de este proyecto que es colectivo. Y esta participación fue muy interesante, como en Derechos Humanos tuvimos muchísimas audiencias. Hoy día las comisiones están haciendo sorteos porque tienen algunas más de 1000 solicitudes de audiencia, porque hay muchísima gente que quiere participar, que quiere aportar desde el mundo de la academia, desde el mundo de los derechos humanos, desde el mundo de las organizaciones. Eso es real y eso existe. Y ese conocimiento creo que, no sé, si uno puede seguir como las presentaciones en YouTube, es como tener no sé, un curso, un magíster en cada uno de los temas, porque expone muchísima gente, uno aprende mucho, y eso es súper importante. Pero también estamos en semanas territoriales, saliendo al campo, saliendo a las calles a contar lo que hacemos en la convención, reuniéndonos con las comunidades, con LONCO, con asociaciones, hablando del proceso constituyente, el boca a boca es muy relevante, y también bueno, hay otras formas de participación, como son las iniciativas populares. Aprovecho de contarles, para quien también se pueda sentir interesado. Hoy día dentro del proceso constituyente existe la posibilidad de poder escribir respecto a propuestas de iniciativas de normas, no sé, por decir, No Más FP tiene una propuesta de iniciativa popular constituyente en el cual se establece un modelo de seguridad social en base a su propuesta como coordinador de No Más FP. No Más FP la subió a la plataforma de participación popular, y uno la puede buscar en el link de la página de Chile Convención, y en Chile Convención buscas y puedes votar o patrocinar con tu firma, y que solo se requiere la clave única para poder apoyar esta iniciativa. ¿Y esto qué significa? Que si tiene más de 15.000 firmas, entra directamente al debate de la comisión esta propuesta. Por otro lado, es otra forma de participación completamente distinta a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, que como tú dices, se traduce en general en una votación presidencial o de autoridades públicas. Y precisamente sobre eso, Manuela, y ya que tú estás en semana distrital y sabemos que han hecho un gran esfuerzo también por sacar del espacio de la convención la discusión constitucional, ¿cómo evalúas tú la recepción que tienen las personas del trabajo que está haciendo la convención constitucional? Te lo pregunto sobre todo porque se ha hablado harto en redes sociales, en prensa, de críticas que recibe muchas veces la convención, de críticas orquestadas muchas veces que también recibe la convención. ¿Cómo evalúas tú la recepción y la cercanía que tienen las personas en general con el trabajo que ustedes están haciendo? Ya, a mí me pasa como algo bien particular, porque si bien tenemos todo el bloqueo comunicacional de los medios hegemónicos, hay mucha desinformación y en general como que una prensa bien poco constructiva, que se preocupa más como de los conflictos superficiales que de las profundidades y de los avances del proceso constituyente, no todas. Pero sí como los medios más masivos, entonces uno tiene que estar ahí como buscando la noticia para tratar de difundir lo que se está haciendo. Por otro lado, también me pasa que cuando vengo, bueno, al territorio y cuando he tenido reuniones, yo personalmente recibo mucho apoyo. Como que he tratado también junto a mi equipo de utilizar las plataformas, utilizar las redes sociales para mostrar todo el trabajo que hacemos. A mí me dicen, oye, tú no descansas y nunca estás todo el día hablándole, y es que es verdad, porque a veces uno piensa que es como llegar y sentarse ahí a hablar y nada, y es muchísimo trabajo, porque para nosotros es tan importante como que salga una publicación en las redes sociales, como ir al campo, explicarle a la gente, entregarle un papelito, decirle esto funciona así, así, y esto es el derecho al agua, y esto estamos haciendo porque eso también requerimos. Y también construir como este nuevo pacto social o ecosocial es también relacionarse de forma distinta, de forma horizontal, de forma humilde. Yo estoy en un rol distinto, pero también tengo que tener la capacidad de explicarle a las personas lo que estamos haciendo. Entonces, como creo que si bien es difícil porque tenemos como toda una muralla comunicacional, bueno, obviamente el gobierno no está a favor de la convención, y esta ha sido el único como asamblea constituyente que se ha erigido y que se ha desarrollado con un gobierno de oposición a que se construya y que pase esto. Sin duda, como que el boca a boca, el trabajo territorial ha sido, y obviamente el apoyo de los medios de comunicaciones, que no son los más hegemónicos, pero que sí construyen conocimiento, que sí van liberando información, ha sido sin duda significativo. Entonces, yo creo que hay como un mito, o sea, una verdad construida, que bueno, es más posverdad que verdad, que ha sido a partir de los medios, pero que también existe otra realidad, y es la que tratamos de transmitir por las redes sociales, con nuestro trabajo, en las entrevistas, mostrando conocimiento, mostrando trabajo, mostrando también
la responsabilidad que asumimos. Entonces, eso precisamente yo creo que ha sido como nuestra táctica para abordar este desafío sin los medios de recursos para poder tener como un gran despliegue, pero sí con esta conciencia de lo importante y lo necesario que es difundir esta transformación, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad en la labor que estamos asumiendo. Porque sin duda es importante para el futuro del país. Y precisamente sobre eso vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Seguimos en esta conversación con la convencional constituyente Manuela Arroyo, coordinadora de la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, y te quisiera llevar a temas un poco más amplios respecto de la discusión de derechos humanos en nuestro país, Manuela, porque creo que uno de los grandes desafíos para esta comisión, la Comisión de Derechos Humanos me refiero, es que este tema y la preocupación por los derechos humanos no quede encapsulada solo en este espacio, sino que sea transversal a todo el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cómo se logra que la discusión sobre la protección de los derechos humanos sea una piedra angular del trabajo constitucional, pero también del trabajo de conformación social en el Chile que viene? Sí, bueno, igual creo que estoy un poco triste porque a veces siento que hemos olvidado un poco los derechos humanos como un eje central en la vida política, en la vida social. Y creo que aún estamos muy en deuda con eso. Creo que hoy día estamos en una deuda histórica terrible con los pueblos originarios que ha generado mucha rabia, mucho desencuentro, y que un piso mínimo para poder construir un diálogo fructífero, para lograr la paz, para lograr también la equidad en nuestro trato, es precisamente el reconocimiento de la violación de los derechos humanos por parte del Estado y de esta deuda histórica. Y luego estamos hablando también de que existe un pacto de impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos sucedidas en dictadura. Y lo terrible es que hoy día también hay un clima de negacionismo, no solamente respecto a estas violaciones de derechos humanos, sino de muchas otras temáticas que son muy relevantes hoy día, como la emergencia climática, por decir un ejemplo. Entonces hoy día también nos encontramos frente a personas mayores ya que vivieron violaciones a sus derechos humanos, que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y que han pasado 40 años y no tienen justicia, 48 años. Y eso no puede ser. Y finalmente también el clima, de lo que está pasando, nuestro clima respecto a las violaciones de derechos humanos en el estallido social. Hace un tiempo atrás, un chico que fue víctima de un trauma ocular, Patricio es su nombre, de Valparaíso, él se suicidó porque no había tenido justicia, porque estaba en una profunda depresión. Y eso es brutal que miremos para el lado y no nos hagamos cargo de eso, de que las instituciones no se hagan cargo, de que no existan condenas. Entonces, yo creo que hoy día también hay que relevar como la importancia de reconocer la responsabilidad del Estado, también de las empresas, en respetar los derechos humanos, y sin duda se nos viene un tema que es más profundo aún, que tiene que ver con algo que ni siquiera es controlable por nosotros, que es la emergencia climática. Porque las brutalidades que ocurrieron se pueden subsanar con justicia a la medida de lo humano, que no pasa, pero se puede hacer. Pero respecto a la emergencia climática, no podemos hacer nada más que adaptarnos y bajar el aumento de la temperatura, porque ya estamos en un camino sin retorno. Pero lamentablemente también existe un negacionismo respecto a la existencia de una emergencia climática, existe un negacionismo respecto a la existencia de violación a estos derechos ambientales, que también son derechos humanos, a los derechos de la naturaleza. Entonces hoy día, cuando estemos en una emergencia climática que no tiene rumbo atrás, las violaciones de los derechos humanos se están dando respecto al agua, donde hay gente que no tiene agua, donde su agua, que es lo esencial para poder vivir, está siendo robada, está siendo saqueada, como decimos en Modatima, en Petorca, la zona central en el norte, pero que también se viene viniendo para el sur. Entonces, también, por ejemplo, en temas de ordenamiento territorial, la existencia de millones y millones de hectáreas de plantaciones forestales, lo único que hace es impedir la recuperación de los ciclos hídricos para que las comunidades puedan tener agua y para poder finalmente sobrevivir en base a economías locales y economías de subsistencia. Entonces,
claro, hay un capítulo humano de justicia y de derechos humanos que es trascendente, que es brutal y no reconocer lo que se nos viene ahora, otra forma de violación a los derechos humanos. Entonces, claro, hoy día, esperemos, el Estado no nos va a secuestrar y torturar como en dictadura, pero sí hay otras formas de violación a los derechos humanos que también son tortuosas, que es tenerte sin agua. ¿Qué hace una mamá sin agua? El otro día una amiga me habla, tiene su hija tiene meses de edad, 4 días sin agua. ¿Y cómo limpia el poto su guagua, o sea, su guagua sin agua? ¿Cómo cocináis a tus cabros chicos sin agua? Hay gente que no tiene agua, y eso, compañeras que tenían que cortar el pelo, decía el otro día Verónica Vilche de Petorca, porque no le da para lavarse el pelo más que ella una vez a la semana porque no tiene agua. Lavarse el pelo es un lujo en algunos lugares. Entonces eso es real, es actual y está pasando. Y ante eso nosotras nos estamos organizando, nos estamos enfrentando y creemos que hoy día tenemos que hacer alertas porque esas cosas están pasando y también son violaciones a los derechos humanos. Claro. Manuela, ¿y cómo ha sido el trabajo dentro de la Convención Constitucional precisamente para darle relevancia a estos temas a los que tú te refieres y que sean abordados como temas de derechos humanos? Porque yo creo que, tal como tú describías, lamentablemente en un país que ha sido víctima de una dictadura como el nuestro, en general, solemos asociar los temas de derechos humanos y la violación de derechos humanos a temas ocurridos durante la dictadura, ¿no? Pero muchas veces se nos olvidan todos estos temas que tienen que ver, por supuesto, con la protección de derechos humanos, que están consignados como derechos humanos y que en nuestro país no se respetan. Tú hablabas del derecho al agua, y yo sé que para ti es un tema fundamental, en tanto integrante del movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima. Y quisiera saber cómo están avanzando dentro de la convención precisamente para abordar estos temas actuales en un marco y contexto de derechos humanos. Sí, bueno, precisamente nosotras con la compañera Modatima nos reímos, decimos, somos las canutas del agua, porque donde vamos hablamos del agua y le damos y le damos y le damos, y sin ofender a la gente evangélica, sino es un decir, que estamos todo el rato predicando por el agua, pero también practicando. Y precisamente, bueno, como parte del Modatima, nosotras somos 8 convencionales, hay un varón, pero somos 7 mujeres también. Y es súper interesante porque pertenecemos a distintos colectivos. Hay compañeras que son del Frente Amplio, nosotras somos independientes de los movimientos sociales, gente también de otras colectividades, de pueblo constituyente, quienes venimos de distintas regiones, distintos territorios y realidades, y como Modatima nos pusimos a trabajar en una iniciativa constituyente por el derecho humano al agua. Invitamos a otras compañeras de otros movimientos como el MAT, el Movimiento por el Agua y la Tierra, a otra gente de otros constituyentes, les presentamos nuestra propuesta, se recibieron observaciones, cambios y logramos sacar una iniciativa norma que fue firmada por 16 convencionales constituyentes y que fue suscrita por más de 40 constituyentes, faltando muchos más que quisieron apoyar porque no, esto muy rápido. Entonces, esta iniciativa va a pasar a la discusión de la comisión número 5, pero creemos que esto no es suficiente porque el derecho humano al agua es un estándar mínimo, es decir, uno puede, es como yo necesito agua para poder sobrevivir y el Estado la tiene que otorgar, pero eso no habla respecto a la desprivatización del agua o a las gestiones del agua o qué pasa con la agua potable rural o qué pasa con otras formas de gobernanza del agua, qué le pasa con el código de agua. Entonces también estamos trabajando también de forma amplia, con otras ecoconstituyentes, respecto a cómo pensamos, por ejemplo, en un sistema de gestión de las aguas que sea integrado, donde exista gobernanza comunitaria respecto a las aguas. Por otro lado, ¿qué es lo que hacemos con los derechos de agua que ya existen? Pasamos todo el día diciendo, hoy día los ríos, si uno los ve, el agua que corre no es de todas y de todas, no es un bien común. Son derechos de agua que fueron otorgados por la DGA en un código de 1980, en el marco de esta constitución, que como te decía, el único lugar donde habla de agua es cuando se refiere a que existen derechos privados de agua. ¿Cómo desprivatizamos eso? ¿Cómo hacemos que sea un bien público? ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Cómo podemos primero cuantificar cuánta agua realmente existe? Porque las cuencas se encuentran absolutamente sobreotorgadas. Pero por otro lado también cómo pensamos en una gestión integrada, cómo pensamos también en la prelación de los usos, cómo pensamos también en que tenemos que exista una institucionalidad que proteja el agua, y cómo también pensamos en una defensoría de la naturaleza que permita que las personas puedan exigir, no sé, me falta agua, que alguien te atienda, porque ya no hay ninguna asistencia jurídica en materia ambiental en Chile. En eso estamos trabajando. Bueno, yo soy de la Comisión de Justicia, entonces me toca toda la parte de justicia ambiental, en pensar en acciones, o sea, que uno pueda tener una acción para poder exigir el cumplimiento del derecho al agua, creo que es absolutamente relevante.
Y finalmente yo creo que eso es como una parte esencial, pero quedan muchas partes que están conectadas, que dicen relación con todas las formas de estructuración que tenemos y en eso estamos avanzando y en eso estamos trabajando. Yo estoy trabajando en hartas iniciativas, en materia ambiental, bueno, harto con el bosque nativo, bienes comunes, derechos de la naturaleza, pero también en materias de justicia, con el sistemas de justicia, Sí. con justicia restaurativa, en materia de derechos humanos, derechos fundamentales. Es mucho trabajo y ya, bueno, y también aportando desde nuestra perspectiva feminista, que obviamente todas las instituciones públicas tienen que tener paridad, que hay que aplicar el enfoque de género en la justicia, son aspectos mínimos para poder avanzar en nuestro proyecto constituyente. Claro. Manuela, tú has trabajado muy estrechamente con comunidades mapuches, no solo en la defensa del agua y los bienes comunes, sino también desde tu experiencia jurídica. ¿Tú crees que la presencia de representantes de los pueblos indígenas va a contribuir de una manera decisiva a que consideremos la naturaleza y los bienes comunes de una manera distinta, que sea respetuosa y sustentable? Y te lo pregunto porque sabemos que para los pueblos indígenas la protección de la naturaleza es una cuestión fundamental. Sí, hay un aspecto muy importante como dentro de la filosofía de los pueblos originarios, y es súper interesante porque tú la vas a encontrar en todos los pueblos como extendidos en el mundo que tienen el mismo principio. Es decir, si uno analiza los sistemas jurídicos en Nueva Zelanda, en Canadá, en Finlandia, donde existe el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, lo esencial son los estatutos respecto a la naturaleza y la participación también en el contexto de las autonomías. Y en ese sentido, yo creo que es súper interesante pensar que nos dimos una vuelta larga como humanidad, porque si uno encuentra que es transversal en la filosofía de los pueblos originarios el reconocernos como a las personas como un elemento más dentro de un contexto que es mucho más amplio, que en español decimos, no sé, la biodiversidad, que existan muchas formas de vida, donde las personas somos una más, y no somos el centro, sino que somos un componente más, y que tenemos el mismo valor que el río, que el aire. Esa filosofía existe desde todos los lugares de los pueblos originarios. Y la sociedad, bueno, obviamente a partir de todos los discursos racionalistas en la época moderna, de esta separación entre lo humano y lo natural, y toda la filosofía occidental del cual somos herederas, también como que surgió este paradigma de que podemos crecer y crecer como centro del enfoque del derecho, de la ley, del universo, en una economía que es funcional a las necesidades humanas y a las necesidades de consumo, de energía, de abastecimiento humano sin ningún límite. Y cuando empezó a llegar la emergencia climática y cuando empezó también desde los años 70, como principalmente el pensamiento ecologista, la ecología política, avanzar en cuestionar también lo que estaba pasando, nos encontramos finalmente en un punto de diálogo y de encuentro con la misma filosofía de los pueblos originarios, estableciendo que el crecimiento económico tiene que tener límites, de que el desarrollo humano es impensado si no hay una protección de la naturaleza, en una relación de interdependencia, de equilibrio con la naturaleza, y eso es increíble. Y entonces eso mismo genera que tengamos alianzas muy potentes, alianzas entre quienes defendemos el agua con los pueblos originarios, entre quienes defendemos el bosque, la salud, con los pueblos originarios, y eso es muy interesante pensar cómo en definitiva se generan estos diálogos que no solamente son en base como a principios, sino también en medidas concretas respecto a las cuales queremos avanzar. De hecho, la presidenta Lamien, Elisa Loncón, es una de quienes patrocinaron nuestra iniciativa del agua, lo que nos dio también mucho orgullo para seguir trabajando. Y ahora el fin de semana estuve también en el Congreso de las Quenches, donde hubo más de 300 asistentes, todos y todas de comunidades mapuche, donde también hablé sobre el agua y fue como mucho apoyo. Entonces es importante también construir estas transversalidades y, respetando las autonomías, también poder construir estos diálogos en torno a la defensa de la naturaleza y del bien común, que es definitivamente lo que nos tiene que ser nuestro honor. Sí. Para ir cerrando, Manuela, en esta conversación ha emergido lo que también plantean ustedes en el informe que fue presentado el 3 de diciembre, que hay un montón de amenazas contingentes a los derechos humanos en Chile. Tú mencionabas el no respeto del derecho al acceso al agua. ¿Qué otros temas te preocupan hoy respecto de lo que está ocurriendo en Chile en materia de respeto y protección de los derechos humanos? Sí, hay un tema que no es muy tratado, pero que es relevante, que es la protección a defensoras y defensores del medio ambiente. Yo estaba escribiendo un artículo, no lo he terminado porque es demasiado pega, que precisamente nos habla que en Latinoamérica los grupos, el grupo de población más expuesta
a la violencia, más expuestas a la muerte, son las defensoras y defensores de la naturaleza. Y dentro de este grupo, quienes se encuentran en más peligro son las mujeres y las mujeres indígenas. Caso paradigmático, Berta Cáceres, y así muchas compañeras que han perdido la vida, que han sido amenazadas por la defensa de la naturaleza. Nosotras hemos recibido en Modatima muchos casos de acoso a compañeras que están en defensa del agua. A principio de año, a la Verónica Vilche, una hermana de la llave Petorca, le quemaron el auto. Recientemente a la Francisca Fernández, una hermana que es del MAT, apareció como también inteligencia, están investigando y siguiendo por su oposición a la central eléctrica, perdón, a Alto Maipo. Entonces son cosas que son reales y no son de hace 500 años, son de ahora, de este año. Creo que es muy importante para mí. Aquí hay un grupo que está en exposición respecto a sus derechos. Y también, bueno, creo que también el contexto actual en el que está muy en peligro el futuro de la convención, me da mucho miedo también qué es lo que pase con la disidencia y diversidad de sexo genérica. Creo que esto no es un tema que tiene que ser tratado de forma superficial. Existen crímenes de odio, siguen pasando, siguen sucediendo, y obviamente los derechos de las mujeres y la violencia patriarcal es un tema central del cual no podemos huir y que no podemos ser mezquinos también en negarlo. Claramente, y no solamente en el tema de mapuche, también en temas de género, yo creo que la violencia no se combate con más violencia. El punitivismo y el encarcelamiento absoluto no es la solución, no ha dado solución hasta hoy en día. Entonces también tenemos que pensar cómo protegemos desde la perspectiva de las decisiones de la víctima, de las mujeres, de las disidencias, cómo resolvemos esta problemática, cómo generamos también una institucionalidad que sea capaz de apoyar y proteger y educar para que no exista más violencia de género. Para mí son temas muy, muy centrales, que me preocupan mucho. Seguro, queda un largo camino que trabajar en estos temas que tú planteas. Hoy hemos conversado con la convencional constituyente Manuela Arroyo sobre el informe final, Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, elaborado por la Convención Constitucional, y también sobre los principales desafíos en materia de protección a los derechos humanos en Chile. Muchísimas gracias, Manuela. Gracias, Jennifer, y saludos a todas y a todas. Nuevamente decirles que también en las redes sociales, rollo.manu, Manuela Arroyo, está toda la información de lo que estamos haciendo, y métanse también en la página y las redes de la convención, hay información de cómo participar. De verdad, están todas las puertas abiertas para seguir avanzando, así que muchísimas gracias y felicitaciones al programa por seguir avanzando en esta construcción de lo que necesitamos como sociedad en educación. No solamente exigir educación, sino también hacerlo mediante la utilización de estas plataformas tan relevantes como los medios de comunicación. Así que felicitaciones, Jennifer, y a toda el equipo. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV.